América Latina vuelve a debatirse entre los espejismos y las repúblicas, entre la promesa fácil del populismo y la paciencia exigente de la democracia. Pero ¿por qué después de 2 siglos seguimos sin resolver lo básico? Luis Almagro, quien estuvo al frente de la Organización de los Estados Americanos durante 10 años, lo sintetiza sin anestesia. Estamos acumulando décadas perdidas. No una, varias. Ni crecemos ni resolvemos problemas sociales. Oscilamos, izquierda, derecha, ultraderecha, de vuelta a la izquierda, y las soluciones no aparecen. Esa frustración es combustible perfecto para el populismo que traduce lo que la gente quiere oír y posterga lo que se necesita de verdad. La democracia funciona si hay liderazgo con apego a las reglas, a los valores, si hay competencia. Cuando lo hay, las instituciones pueden deslegitimar a las dictaduras, monitorear elecciones, defender derechos, pero cuando no, se abren grietas. Cooptación de la justicia y las autoridades electorales, ataques a la prensa. Por cierto, América Latina es hoy la región del mundo donde más periodistas son asesinados. Y el ciudadano queda a la intemperie. Y mucho cuidado con las afinidades ideológicas mal entendidas, porque no se puede confundir una democracia de izquierda o de derecha con un régimen criminal. Cuba, Nicaragua y Venezuela no son proyectos sociales con algunos problemas y algunos errores. No, señor. Son dictaduras con violaciones de derechos humanos a niveles récord, con colapsos económicos y éxodos de millones de personas. Y en esas circunstancias, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la función de instituciones precisamente como la OEA? El corazón del dilema es económico. ¿Justicia social o libertad económica? Falso antagonismo. Sin libertad económica, es decir, reglas claras, propiedad privada, apertura, competencia, inversión, productividad, no hay riqueza que distribuir. Y sin instituciones que garanticen igualdad ante la ley, acceso a educación y salud de calidad y protección a los más vulnerables, la prosperidad tampoco se traduce en movilidad social. En Europa, algunas alternancias bien encausadas construyeron desarrollo, pero en América Latina el populismo de cualquier color partidario diluye responsabilidades. Existen derechas que no crean progreso sostenible y una izquierda que no reduce la pobreza realmente. El resultado, países ricos con pueblos empobrecidos. El desafío es madurar, menos mística y más evidencia, menos péndulo y más rumbo. Si elegimos instituciones y libertad, habitualmente elegimos futuro. Soy Gabriel Bauduco. Esto es Contracorriente. Bueno, el día de hoy tengo algo muy interesante que compartir con ustedes. Voy a conversar con Luis Almagro, quien estuvo durante 10 años al frente de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Un puesto clave en la geopolítica regional para entender hacia dónde vamos y por qué hay siempre este enfrentamiento entre libertad y populismo en las democracias de Latinoamérica. Luis, muchísimas gracias por tomar esta conversación. El mundo parece estar o dándonos lecciones a pasos acelerados o exigiéndonos un acomodo para el que no todo el mundo parece estar listo. Así es que quisiera preguntarte para empezar si este desafío de América Latina que parece tan pendular siempre es consecuencia un poco del efecto populista o también de un desencanto real por parte de la población acerca de las instituciones políticas. Bueno, es una multiplicidad de factores que nos lleva hasta ahí. Nosotros tenemos dificultades obviamente notorias en 200 años de vida independiente de América Latina, de poder resolver los problemas de la gente, poder llevar adelante a través de las instituciones de nuestras democracias
las soluciones que necesitaba la gente. Así que nuestros problemas estructurales están compuestos por 200 años de décadas perdidas. ¿Cuál es la Wow, eso es muy... situación? Primero, un pequeño contexto, por favor, ayúdanos, porque la década perdida es un contexto como muy argentino. Si nos ayudas a dárselo a las personas que nos están viendo. Décadas perdidas es cuando en un periodo de 10 años no hacemos nada para resolver problemas sociales y no hacemos nada por el desarrollo de nuestro país y la economía prácticamente o permanece estancada o entra en recesión. Nosotros en 200 años tenemos una secuencia permanente de décadas perdidas en las cuales no hemos resuelto los problemas sociales de la gente, no hemos podido dar el salto al desarrollo a pesar de los recursos que tenemos y no hemos podido encontrar un balance productivo social que sea adecuado a través de los sistemas políticos. Entonces, es ese el contexto. Eso nos ha llevado a que, por ejemplo, y solamente mirando los últimos 10 años en que he estado en la Organización de los Estados Americanos, a dar bandazos, ¿no? O sea, yo llegué con gobiernos de izquierda, después vinieron gobiernos de derecha, de ultraderecha, después volvieron gobiernos de izquierda, después volvieron algunos gobiernos de derecha, y eso ha sido la secuencia. Quiere decir que la búsqueda de la gente, de las soluciones, ha sido en todo el espectro político prácticamente. Y las soluciones siguen sin aparecer. Entonces a veces caemos en complejos místicos para buscar las mismas, lo cual obviamente que acarrea todavía mayores problemas y dificultades. Ni que hablar cuando encontramos populistas que van resolviendo, que van decodificando lo que quiere la sociedad y obviamente le dan ese discurso. Lo que dijiste es muy claro y en este vaivén del que hablas, estamos en realidad los ciudadanos. ¿Crees que estas instituciones como la OEA, por ejemplo, pero no particularmente, siguen teniendo el fin con el que fueron concebidas o siguen teniendo ese rol, esa función internacionalmente? Es decir, ¿pueden seguir garantizando libertades y democracias? A veces sí, a veces no. Depende del liderazgo de la institución y que el compromiso que tenga el liderazgo de la institución con los principios, valores y las competencias que tiene la organización. Si ese liderazgo tiene un apego a esos principios y valores de la democracia, los derechos humanos, es obvio que va a ser una gestión que impacte sobre eso. Está mal autorreferenciarse, pero o sea, en los 10 años en la Organización de los Estados Americanos deslegitimamos las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de todos los intentos de normalización que hicieron las mismas. A pesar de... Por cierto, y fuiste bastante acusado, criticado por esta postura tan clara, por cierto, ¿no? Sí, o sea, porque no es gratis. O sea, todos los Claro. temas de democracia y derechos humanos son temas altamente sensibles. Y digamos, cuando uno se enfrenta a un país como Venezuela, que era uno de los principales productores de petróleo del mundo y sigue siendo el país con mayor reservas reconocidas del mundo, reservas de petróleo. Cuando nos enfrentamos a una dictadura como la cubana, que tiene obviamente brazos extendidos sobre diversas esferas de la actividad política y social de Latinoamérica. Entonces, eso tiene un impacto y tiene un impacto permanente y un costo permanente que fue a lo que nos enfrentamos. O sea, yo prácticamente cada declaración, cada condena, cada denuncia, tenía una secuencia de respuestas que iban desde Canadá a Tierra del Fuego. Nada menos. Nada menos. Déjame jugar un poco al abogado del diablo. Justamente, Venezuela siendo el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, uno sí se mete 5 minutos en redes sociales, encuentra discusiones acerca de no se trata de una dictadura, se trata de un pobre pueblo oprimido y un líder que intenta defenderlo de las garras de los monstruos internacionales que quieren hacerse de las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo. ¿Cómo echar abajo ese
discurso? Mira, o sea, primero no hay que preocuparse por ese discurso, porque por más vueltas que se den, o sea, los hechos van a estar ahí. Son una dictadura que avasalla la soberanía de la gente. No es la defensa de la soberanía, porque la soberanía radica en el pueblo y esa ha sido sacada, robada por los regímenes cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Es un país rico en el cual no ha tenido un proceso en el cual se ha deteriorado todo completamente y ha producido la peor crisis humanitaria de la historia de América Latina, la peor crisis, Con 8 millones de desplazados, ¿no? peor Nada crisis menos. migratoria de América Latina, la peor crisis de derechos humanos de América Sí, Latina, sí, sí. desde la dictadura del 70, porque estamos hablando que por primera vez la Corte Penal Internacional abre una investigación a un país latinoamericano. Todo esto son demostraciones fehacientes, basadas en hechos, que muestran claramente la naturaleza patológica del régimen, pero además la incompetencia de los dictadores, porque eso también se ve. La incompetencia de Maduro es como absoluta, ya es descomunal, o sea, los efectos negativos que tiene cualquier implementación de gestión política que haga es devastadora para la gente. Lo mismo en Cuba, lo mismo en Nicaragua. Son regímenes fallidos además en su propia estructura, en la fórmula que aplican, que es una fórmula que no funcionó ni en la Unión Soviética, ni en Asia Central, ni en Europa Oriental. Vietnam y China tuvieron que salir de esa fórmula para comenzar procesos de desarrollo. Entonces, la aplicación de esa fórmula obviamente que te conduce al fracaso. ¿Y por qué hay países que se siguen resistiendo, países, sobre todo latinoamericanos, que se siguen resistiendo a llamarlos por su nombre, a decirles dictadura? ¿Por qué hay países que siguen teniendo, ya deja tú relaciones comerciales, cuestionables pero entendibles? Sin embargo, siguen teniendo guiños políticos e ideológicos con ellos. Puedo hablar de México, por ejemplo, ¿no? Sí, puedes hablar de varios países en el ¿Cuáles mundo. otros? Vengan los nombres, vengan los nombres. No, no, pero, o sea, uno puede hacer el listado y uno ve dónde ha habido ambigüedad y dónde ha habido problemas de reconocimiento de las cosas como son. Y creo que es más que claro dónde se pone en el sallo. Y creo que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado mostró mucho de eso en Sí. toda la región. Y ese es el problema que se enfrenta, es un problema de afinidad ideológica mal entendida, porque, o sea, hay como una respuesta de afinidad ideológica a algo que no es afín ideológicamente, porque nada tiene que ver una democracia gobernada por un partido de izquierda con una dictadura gobernada por una estructura criminal. No son compatibles, no es algo que sea trasladable de una cosa a la otra o comparable de una cosa a la otra. Es más bien una especie de solidaridad personal con liderazgos ineficientes, con liderazgos malintencionados, con liderazgos criminales y con liderazgos que solamente han generado dolor para su gente. Esa afinidad ideológica está mal entendida, porque decir que Maduro es de izquierda, que Cuba es de izquierda, por favor, o sea, son regímenes absolutamente fascistas, o sea, fascistas con esquemas de represión prácticamente de casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana, con la represión social y la represión política instalada prácticamente en todo nivel, con un aparato represivo que es el que sostiene el régimen, con irresponsabilidad política en todo sentido. Porque en cualquier esquema, aún dictatorial o aún autocrático, si la salud no funciona,
se implementan los cambios que llevan a que la salud más o menos funcione o más o menos genere. Pero en estos regímenes fascistas sin responsabilidad política, no funciona la salud y siguen, ¿no? Tienen una crisis humanitaria y siguen, tienen una crisis migratoria y siguen, no resuelven los temas de seguridad y siguen. O sea, es esa irresponsabilidad política de regímenes de naturaleza más bien criminal lo que lleva a eso. Entonces, las afinidades están absolutamente malentendidas. Porque sí las amistades son, porque sí políticas son apoyados, casi que alentados y en algunos casos tomados como modelos de resistencia por la izquierda internacional. Eso es innegable, ¿no? pero eso también es una falacia, ¿no? O sea, si mirás un poco las secuencias de Pablo Escobar, también cuando apareció el tema de la extradición como tema en Colombia, la implementación de las extradiciones, la defensa era esa, justamente la soberanía. Sí, O sea, sí, sí, sí. entonces, resulta que el narco es el defensor de la soberanía, el Estado, el criminal a cargo No, una de una verdadera locura. es el defensor de la soberanía, el que le robó la soberanía al pueblo es el defensor de la soberanía. Esas falacias no son admisibles de ningún punto de vista. En ese contexto, y ya tenemos claro, aquí hemos hablado mucho, ¿sabes? De Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque son los ejemplos más cercanos que tenemos, pero además los más paradójicos. Pero, sin embargo, hay discusiones que trascienden América y que en realidad son bastante menos cercanas a la gente, pero tienen un impacto muy grande y a veces probablemente mayor. Las relaciones con China, con Rusia, con Irán, no parecen estar, son tan ajenas a la cotidianeidad de la gente desde el punto de vista político e ideológico y tan presentes en su día a día, pero no parecen estar presentes en su cabeza. ¿Por qué pasa eso? Sí, primero que creo que es un error meter todo en la misma bolsa. O Sí, sí, sea, es cierto, no es lo mismo Rusia que la relación Irán, con pero sí. China es una relación absolutamente comercial o de proyectos de infraestructura o lo que sea, hace mucho a la vida de la gente o a la dinámica de la vida de la gente, está más presente en el exportador, en el empresario, en el que genera espacios para nuevos proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. Es algo que está mucho más dinamizado, digamos, en nuestras sociedades. En cambio, lo que ocurre con Rusia y con Irán también tienen naturalezas diferentes, ¿no? Irán fundamentalmente se ha apoyado en los regímenes autoritarios de la región y los ha transformado en mecanismos para amenazar, obviamente, a Estados Unidos, crear condiciones de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ese es un problema, pero nos está generando también problemas y amenazas a la seguridad nacional de todos nuestros países. Nosotros tenemos que recordar que Irán todavía tiene cuentas pendientes con la justicia argentina, que Irán tiene responsables de voladuras y de atentados terroristas en Argentina, como la AME, sí. Todavía no ha respondido y no ha dado seguimiento a las solicitudes de la justicia argentina. Entonces, de hecho, solo para darles, te interrumpo brevemente, solo para darles un poco de contexto, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, hoy cumpliendo un proceso de prisión domiciliaria, está a punto de enfrentar un nuevo proceso judicial precisamente por un memorándum de entendimiento y la relación con Irán. Irán es un problema para la región, porque Irán las dinámicas que genera Irán son absolutamente nefastas y definitivamente atentatorias de la seguridad de nuestros países. Y apoyada, obviamente, en los elementos de crimen organizado, de narcodelincuencia que existe en la región, donde organizaciones terroristas como Hezbollah han obtenido financiamiento. Rusia es también otra historia, se apoya también en dinámicas institucionales más bien, pero obviamente con su naturaleza de país agresor
como se vio en el caso de Ucrania, pero que Sí. se ha visto en muchos otros casos en la historia del siglo XX. Entonces, tenemos ahí que, obviamente, esas malas prácticas generan cuidado, porque obviamente tenemos puntos sensibles en el hemisferio. Para mí, uno de los temas fundamentales es la paz en el Esequibo y la solución del conflicto del conflicto territorial a través de la Corte Internacional de Justicia, a través del sistema jurídico internacional. Eso es. Pero, perdón, te interrumpo, pero la Corte Internacional de Justicia, ¿qué acciones concretas? ¿Cuánta? Digo, porque Putin tiene un pedido de captura internacional, por ejemplo. Ah, Este, es decir, ¿cuál es el efecto real de estos organismos? Y me gustaría que nos internáramos un poco en eso. Es decir, uno tiene la idea de que pues ahí están, emiten sus comunicados, pero ¿alguien acata sus decisiones? sí, o sea, la Corte Internacional de Justicia, sea que se acepte su jurisdicción o sea que no se acepte su jurisdicción, tiene un efecto jurídico absolutamente relevante, por ejemplo, en los temas de definiciones territoriales. Ni que hablar, en este caso, de una definición territorial en nuestra región, que para nosotros tiene que ser resuelta conforme a derecho y no en un esquema de prepotencias o de amenazas como ha tratado de implementar el régimen de Maduro. Por lo tanto, los comunicados que ha sacado la Corte Internacional de Justicia, las comunicaciones, las decisiones, han sido muy relevantes para disuadir al régimen bolivariano de ulteriores acciones que pudieran complicar una situación de paz que debe mantenerse a cualquier costo. Estamos en un retroceso democrático. Uno mira el mapa geopolítico y tiene la sensación de que las sutilezas democráticas se van perdiendo en la región. Sí, sí, eso es una realidad. Si vemos, hoy tenemos 3 dictaduras en la región. Es el, es el número más alto desde los 70. Estas dictaduras obviamente están cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero también están permeando malas prácticas a los demás países de la región. Hay un contexto en el cual hay un ataque permanente o cooptación de poderes judiciales, hay Ujú. un ataque permanente o cooptación de los poderes electorales, hay un ataque permanente a la libertad de expresión. Somos hoy la región en el mundo que mata más periodistas. Hace unos años era el Medio Oriente, hoy es Latinoamérica, lamentablemente. Es la región que mata más activistas sociales, de derechos humanos y medioambientales. Entonces, es claro que hay un retroceso democrático en la región. El hecho de que hayamos aplicado en el tiempo que estuvimos en la Secretaría General de la OEA 14 veces la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 17 y 18, o la hayamos aplicado 2 veces en el caso del artículo 20, demuestran que los desafíos de la democracia son permanentes y las amenazas a la democracia son permanentes. Que hayamos tenido que trabajar tan arduamente procesos de transición electoral porque el que estaba no quería alargar el poder, eso ocurrió 5 veces, es también demostrativo de los problemas que enfrenta la democracia en la región. ¿Y qué papel tienen en ese sentido la CELAC, UNASUR, la OEA? Entiendo, otra vez hace falta hacer una diferenciación, no son todas lo mismo. Sin embargo, son 3 organizaciones Sí, pero, ancladas en la pero región. pero pueden perfectamente terminar siendo lo mismo. O sea, el tema es que CELAC nunca tomó una decisión ni nunca la va a tomar sobre la situación de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, o sea, y la violación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. A veces me decían, no, CELAC va a sacar el papel que hace la OEA. Yo digo, ni de casualidad CELAC a asumir un papel sobre los temas de democracia y derechos humanos en la región, ni de casualidad.
Y eso definitivamente no pasó y sigue sin pasar. El tema, justamente, el problema es que la OEA caiga en eso y que la relevancia que tenía para llevar adelante transiciones de procesos electorales, para la aplicación de la Carta Democrática, artículos 17 y 18, para la aplicación de la Carta Democrática, artículos 20, se pierda. Ese sería un problema. La OEA se ha sostenido fundamentalmente por la diversidad y por el pluralismo. O sea, los grupos like-minded, todos fueron pereciendo. La primera, UNASUR, pereció, ni bien cambió el signo ideológico en el continente. El Grupo de Lima pereció, ni bien cambió el signo ideológico del continente. Estoy refiriendo en un caso a la izquierda y en otro caso a la derecha. Entonces, la OEA... Pero ahí sigue vivo el Grupo de Puebla, por cierto. Sí, pero no es representativo de gobiernos, digamos. Es una entelequia en la cual hay varios ex en los cuales opinan de política. Está bien, pero no es lo mismo. A veces en ese contexto. Bueno, sí, aunque claramente uno ve quienes asisten y se asusta un poco, ¿no? Ahí podemos poner una foto de quienes asisten a las reuniones del Grupo de Puebla. Pero sí, preocupa, ¿no? Preocupa determinadas opiniones políticas y uno las vio, o sea, durante 10 años los ataques del Grupo de Puebla eran recurrentes a mi gestión y a la gestión de la Organización de los Estados Americanos. Y después resulta que sus dos voceros más altisonantes, uno termina acusado de pedofilia y el otro termina acusado de pegarle a la mujer. Creo que eso es demostrativo del nivel moral que tenían esos ataques, ¿no? Hablamos de Evo Morales y Alberto Fernández, desde luego, ¿no? Ok. En este contexto, de todas formas, América Latina no es una de las regiones más pobres del mundo, pero es una región con muchas necesidades por resolver y esto es una realidad indiscutible. El debate, en lo que se debaten los países latinoamericanos, es entre atender la justicia social o atender la libertad económica y la eficiencia económica de los países. ¿Por qué? Al mismo tiempo, América Latina es una de las regiones más endeudadas del mundo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Eso tiene que ver mucho con los liderazgos políticos que se han elegido en Latinoamérica tradicionalmente y cómo han funcionado las dinámicas políticas de la región, porque en otros lados la alternancia entre derecha e izquierda, la alternancia entre la creación de riqueza, digamos, y la distribución de la riqueza, ha sido efectiva y ha llevado a niveles de desarrollo y de igualdad y de eliminación de la pobreza como en Europa. En cambio, en América Latina tenemos exactamente lo contrario, o sea, porque en definitiva cuesta en esas dinámicas populistas en las que caemos recurrentemente, de diferenciar izquierda y derecha. Ni la derecha tiene capacidades muchas veces de generar condiciones de producción de riqueza en nuestros países, ni la izquierda hace nada por los pobres ni por la desigualdad. Entonces, qué paradoja, ¿no? Esas lógicas recurrentes de política ineficiente tienen que ver mucho con la ineficiencia de los liderazgos que tenemos y los niveles muchas veces de burrez de determinados liderazgos que podemos tener en la región. Y eso se nota claramente en los retrocesos, en las involuciones institucionales, en las incapacidades productivas, en el estancamiento de los problemas y de las economías. En ese debate sigue América Latina. Tenemos países ricos con pueblos empobrecidos, ¿no? O sea, sí, claro. Ricos en recursos, pero estamos empobrecidos. Entonces, estamos empobrecidos fundamentalmente por esa incapacidad de gestionar, manejar los recursos, manejar la economía, manejar el mercado, manejar la creación de riqueza, manejar condiciones sociales más de equidad e igualdad. La última para la que te pido una respuesta brevísima es, ¿se debe a la edad de las democracias? La gente suele decir, es que América y sus democracias jóvenes. ¿Crees que esa es una excusa para la ineficiencia? No es una excusa y no es cierto tampoco. O sea,
Hay democracias más jóvenes que han funcionado mucho más rápido y mucho más eficientemente en el mundo, pero las nuestras siguen completamente anquilosadas en problemas, como dije hoy, de hace 200 años. Muchas veces las estructuras de pobreza son muy semejantes a lo como eran hace 200 años. Yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay cuando Artigas hace el reglamento provisorio para la campaña en 1815, que los más infelices sean los más privilegiados, que definía los grupos vulnerables, que eran viudas con hijos, población afrodescendiente, población indígena y sus mestizajes. Hoy, 200 años después, la misma estructura de pobreza prácticamente, en la cual son las madres solteras con hijos, la población afrodescendiente, que cuenta por 8% de la población y es 40% de la pobreza, estimado grosso, y la población indígena que no cuenta más porque fue exterminada inmediatamente después de la independencia. Entonces, las mismas estructuras durante 200 años han estado ahí, los mismos problemas, y no han tenido las soluciones que se necesitan. Eso es definitivamente mal manejo, mal gestión y ineficiencia. Totalmente. Es Luis Almagro quien estuvo al frente de la Organización de los Estados Americanos durante nada menos que 10 años. Gracias. Gracias, estimado. Muchas gracias. Vamos a cerrar el tema por hoy. Siempre digo lo mismo, solo por hoy porque da para mucho más. Y aprovechamos para darnos una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center. Muy bien, tengo algo importante que contarles. Presten atención a esto. En un mismo escenario, los nombres que definen liderazgo, inspiración, cambio. Todo eso en un mismo lugar. Desde la política hasta el deporte, desde la empresa hasta la cultura, el American Business Forum reunirá a las voces que están marcando el rumbo de una nueva era y que, insisto, inspiran. Convocados por el Adam Smith Center for Economic Freedom, líderes globales se encontrarán en un espacio para debatir el futuro de la libertad, la innovación y la prosperidad humana. Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado, Lionel Messi, Rafael Nadal, bueno, vaya, distintos caminos, un mismo mensaje. La libertad como motor de progreso. 5 y 6 de noviembre en Casilla Center, en Miami, Florida. Más información e inscripciones aquí, en lo que ven en pantalla. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que nos sigan también en la próxima.